En el diseño de muchas ciudades del mundo se ha seguido un meticuloso plan. Nada se ha dejado al azar. Ese plan, en muchas ocasiones, nos remite a símbolos, a determinadas creencias, como si esa planificación siguiera un esquema casi mágico, como si el diseño fuera un talismán para proteger a la ciudad. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, su cercanía al puerto tuvo una clara influencia para determinar su esquema. Claramente tiene una función, tiene una utilidad. Sin embargo, su diseño no ha sido ajeno, en gran medida, a la influencia de algunas creencias que se han alejado de la línea del pensamiento dominante y, en el caso que nos ocupa, remiten a un Dios creador, a un arquitecto del universo. Sí, hablamos de la masonería. La masonería fue una corriente surgida en Europa en el siglo XIII y que comprendía en su origen a los gremios de los constructores de catedrales. Con el paso de los siglos, esa asociación fue adquiriendo aspectos más intelectuales, más filosóficos. La labor de erigir un edificio se convirtió en una metáfora de la construcción del propio hombre. La piedra bruta debía ser tallada para dar lugar a la perfección del ser humano. Una filosofía que gozó de cierta popularidad, aunque inevitablemente vivió tiempos muy oscuros que obligaron a sus practicantes a retirarse de la luz pública. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni conato de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes marejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. Su liturgia se llevó a cabo en secreto durante los periodos de persecución. Una de estas tristes etapas fue la dictadura franquista. El régimen intentó aniquilar toda representación de la doctrina masónica. Sin embargo, en Tenerife, pese a la persecución, sorprendentemente algunos veladores del arte y la arquitectura masónica tuvieron cierto grado de protección oficial. Según investigaciones de expertos como David Martínez López, historiador de la Universidad de Granada, estos desarrollarían una retórica dirigida a la sociedad no iniciada en la masonería, rechazando los valores doctrinales de la política de posguerra. En esta estética subversiva y masónica destacarían dos importantes figuras, José Aguiar y José Enrique Marrero Regalado. El pintor José Aguiar, uno de los grandes de la pintura, no solo en Canarias, sino a nivel nacional, un pintor que tuvo que convivir y de alguna forma silenciar su simpatía y su proximidad con la masonería porque se convirtió en lo que llamaron el pintor del régimen, ¿no? Y bueno, pues en sus pinturas los expertos aseguran que encriptó mucha simbología masónica y en esa manera de encriptarlo también había una especie de denuncia de las desigualdades sociales, ¿no? Y José Aguiar pues, es otro exponente de esa masonería, como su gran amigo Regalado, que era arquitecto, que explícitamente sí mostró una tendencia masónica más clara en su arquitectura, incluso fue representado de forma muy simpática por los elementos que incluyó en la pintura por José Aguiar, porque introduce elementos propios de la masonería en la pintura, en su retrato, pero que también eran propios de los arquitectos, y él era arquitecto. Entonces estaban justificados y era una manera, de alguna forma, de eludir las prohibiciones. Marrero Regalado, nacido en Granadilla de Abona en 1897, se licenció en Madrid en Arquitectura. Algunas muestras de la influencia masónica de su trabajo la podemos encontrar en Santa Cruz de Tenerife. En el caso del edificio del Cabildo, hay elementos arquitectónicos que imitan el templo masónico de la Fraternidad de Chicago, incluyendo una casi imperceptible pirámide que corona la construcción, símbolo de la piedra pulida o símbolo de la autoperfección. Además, podemos observar numerosas alusiones al Templo de Jerusalén, ajedrezados y flores de acacia. Otro ejemplo de la inspiración masónica de Marrero Regalado es el edificio de la Cámara de Comercio, a pocos metros del Cabildo. Destaca uno de sus salones, con columnas lotiformes y algunas representaciones egipcias. El arquitecto también fue el artífice del diseño de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria.
La decoración mural, tanto la basílica como el edificio del Cabildo, correrán a cargo de su amigo, el también canario José Aguiar, uno de los máximos exponentes nacionales del arte masónico. Bueno, en cuanto a la arquitectura, la huella, lo que podemos rastrear, seguramente en su momento fue mucho más. Y se terminaron borrando elementos que eran más explícitos y que podían estar vinculados a edificaciones públicas o a lugares donde las propias logias se reunían, ¿no? Parte de esto se ha perdido. Pero hay cosas que forman parte de la arquitectura monumental que siguen estando ahí, ¿no? Y hay investigadores expertos en simbología y en historia del arte que aseguran que edificios emblemáticos de Santa Cruz, como el caso del Cabildo o de la Cámara de Comercio, pues fueron concebidos desde una mentalidad masónica con tramos estructurados en tres, que eran los 3 grados de la masonería, y en los que se podría rastrear el primer tramo de edificio, de las fachadas, de las estructuras, que están elaborados con una piedra algo más tosca, que se va perfilando en el segundo tramo para terminar con espacios muy definidos, muy pulidos en el tercer tramo de los edificios, ¿no? Que en el caso del Cabildo y en el caso de la Cámara de Comercio estaban coronados con un piramidión, con una estructura en pirámide que evocaría la arquitectura egipcia, que en cierto momento de la historia de la masonería pues sirvió de inspiración a los arquitectos y a la propia digamos, simbología y ritualística de algunas escuelas o corrientes masónicas, ¿no? Y eso lo veríamos en Santa Cruz gracias a la influencia o a la intervención del arquitecto de todo esto, que era regalado, ¿no? Entonces, bueno, pues amigo de José Aguiar, del que antes hablábamos, que había pintado a este arquitecto nacido en Granadilla, ¿no? La obra de Aguiar, perteneciente a la Logia de Añaza, puede contemplarse en lugares tan emblemáticos como el Salón de Plenos del Cabildo Insular de Tenerife o el Hall del Casino de la ciudad. También encontraremos las huellas de la masonería en las lápidas del cementerio San Rafael y San Roque, y el edificio que alberga el Museo Municipal de Bellas Artes. Pero si hay un lugar de obligada visita es el Templo Masónico de Añaza, ubicado en la calle San Lucas, el más importante de España, según expertos como el historiador Manuel de Paz. La contemplación de su espectacular fachada ya invita al asombro. Una entrada flanqueada por 2 esfinges, capiteles palmiformes y un ojo con rayos radiantes que representan al gran arquitecto del universo. Más allá de estas innegables muestras de la arquitectura masónica, ¿hay algún tipo de diseño en Santa Cruz de Tenerife que obedezca a los planteamientos de esta filosofía? Un trabajo publicado por Antonio Marrero regalado en la web Lo que las piedras cuentan podrían dar algunas pistas. El título del artículo ya es bastante revelador. ¿Existe un pentágono secreto en Santa Cruz de Tenerife? Esta forma geométrica tiene una importancia específica en el imaginario masónico. La estrella de 5 puntas es el símbolo del hombre primordial o maestro masón. El número 5 se asocia al grado de compañero y representa la plenitud del estado humano. En el trabajo, el autor revela una sorprendente formación de 5 puntas que situaría su centro en el Parque García Sanabria, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, cuyos vértices conectarían puntos relevantes en el callejero de la ciudad. El poder político, el militar y el económico estarían unidos por unas líneas invisibles, siguiendo un plan que fue trazado hace más de 100 años. A finales del siglo XIX, Patricio Estebanes, editor del periódico Diario de Tenerife y masón, urgió la creación de una sociedad constructora que impulsara un ensanche del centro de la ciudad para su desarrollo. En el proyecto, que contaba con el diseño de Manuel de Cámara, arquitecto y miembro de la Logia de Añaza, se había proyectado la construcción de un parque de forma triangular, al otro lado de lo que hoy conocemos como las Ramblas de Santa Cruz, a la altura del actual Hotel Mensei. Hubiera sido una especie de continuación del actual Parque García Sanabria. Esa prolongación del parque jamás se llevó a cabo, pero en el diseño ya quedaron definidas unas líneas invisibles que conectarían algunos enclaves importantes de la ciudad. De alguna manera se pretendía, según estas tesis, conectar el poder militar con el poder político y con el económico, este último localizado en la zona que antes era conocida como Pino de Oro, y que sigue representando a día de hoy la parte de Santa Cruz de Tenerife más pudiente. Siguiendo con este planteamiento y aplicando relaciones geométricas en las que interviene el número áureo, este esquema parte de un gran pentágono invisible cuya autoría intelectual desconocemos, así como su finalidad última. Nos disponemos a pasear por algunos de los vértices más significativos,
sin seguir un orden concreto, dejándonos simplemente llevar por la intuición. Nos apetece comenzar con el vértice 2, coincidente con la boca de la calle San Lucas, en la vía en la que se ubica precisamente el ya comentado templo masónico. Desde esta parte logramos contemplar la fachada del emblemático edificio. ¿Casualidad? Desde este punto seguiremos subiendo en línea recta por la calle del Pilar hasta dar con el vértice 8, una de las entradas al Parque García Sanabria, lugar donde está situado el famoso reloj de este enclave santacrucero. Fue donado a la ciudad en 1958 por Peder Larsen, un funcionario del Consulado de Dinamarca que adoraba esta parte del parque, a la cual solía acudir después de comer. Seguimos subiendo, siguiendo una línea recta que ya nos adentra en el corazón del parque. De esta forma llegamos al vértice 9, que coincide con una de las intersecciones del Paseo Manuel Bonín con el camino en espiral del recinto. Es aquí donde encontramos 4 figuras que representan las 4 estaciones del año, acompañadas por una placa referente a un personaje llamado Francesco Genova, según reza la leyenda, Commendatore Gran Croce d'Italia, donante de las 4 estatuas. La identidad de Francesco Genova resulta un misterio, un enigma más que se le propone a quien quiera desentrañar el significado de este fascinante puzzle. Continuamos nuestro itinerario a través de esa línea recta que conforma uno de los segmentos del Pentágono hasta salir del parque. Si siguiéramos subiendo, tras cruzar la Rambla de la ciudad, también conocida como Avenida Reyes Católicos, nos encontraríamos con el vértice 4, coincidente con la calle Enrique Wolfson, en la parte alta de la ciudad, la zona conocida como Pino de Oro, donde tradicionalmente han residido las familias más pudientes, las que representaban el poder económico. Pero hemos decidido quedarnos en el parque y en lugar de cruzar la Rambla giraremos hacia nuestra izquierda para dirigirnos a nuestro próximo destino, el vértice 10, que, además, es atravesado por una línea recta que baja desde el recién comentado vértice 4. Coincide con una de las esquinas del parque, prácticamente el inicio de la calle Numancia y localización del famoso kiosco con el mismo nombre. Según una publicación del Diario de Tenerife en 1907, había un proyecto para construir en este lugar exacto una especie de gruta cerca de un pequeño lago con un puente. Todo muy simbólico porque parece remitirnos al escenario de alguna suerte de rito iniciático. Seguimos ese segmento imaginario que partió del vértice 4 y pasó por el 10 y que coincide de forma aparentemente exacta con el trazado de la avenida 25 de Julio. Ahora estamos bajando y de esta forma llegamos al vértice 6, que viene a ser uno de los más interesantes y ricos en cuanto a simbología se refiere de todo este esquema. Coincide con la conocida como Plaza de los Patos. En ella podemos ver multitud de representaciones que evocan significados ocultos. Además, Marrero sugiere grandes parecidos entre esta plaza y otros de clara inspiración masónica en nuestro país, como el Parque María Luisa en Sevilla. Seguimos bajando por la avenida 25 de Julio, a lo largo de este segmento del Pentágono, y llegamos a uno de los puntos más importantes de esta gran representación, el vértice 1, que coincide con la puerta del Palacio de Capitanía General de Canarias. Estamos en el lugar que representa el poder militar, justo enfrente de la emblemática Plaza Weiler, punto de encuentro habitual entre los ciudadanos de Santa Cruz. Hacemos un ángulo en este punto, justo al término de la avenida 25 de Julio, y ahora nos dirigimos, a lo largo de Méndez Núñez, al vértice 7, donde se encuentra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, es decir, el poder político. La localización coincide con unas escaleras que conducen a unas dependencias subterráneas, y con ello hemos cerrado un pequeño círculo. Pero aún quedan más puntos del Pentágono por explorar, y eso ya se lo dejamos al visitante curioso que quiera ir un poco más allá. Este tan solo ha sido uno de los caminos posibles. Nosotros hemos hecho un tour por los lugares más relevantes del mapa y no hemos podido evitar la sorpresa en más de una ocasión. Pese a que algunos expertos aseguran que todo se trata de una casualidad, adentrarte en el Pentágono no deja de ser una invitación para descubrir aspectos de una ciudad de la que ya pensábamos que lo sabíamos todo. Ahora hemos hecho este sendero mirando de otra manera, sorprendiéndonos con historias que jamás imaginamos sobre un lugar, como es el Parque García Sanabria, que ha formado parte de nuestra biografía desde que éramos niños. Lo hemos revisado todo, pero con los ojos del investigador.
del alma insaciable que busca respuestas, respuestas que siempre han estado ahí, ante nosotros.